que conozcan a los anofelinos. A nivel del mundo hay 350 especies de anofelinos, pero solo 60 pican y transmiten la malaria al humano. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que habrá otras especies que de pronto piquen a los primates y transmitan el plasmodium simium. Otros pican a los roedores y transmiten el plasmodium propio de los roedores. Otros pican a las aves y transmiten un plasmodium propio de las aves. Para nosotros nos interesa Malaria, Ovale, Falciparum y Vivax. ¿Por qué? Porque esos son los plasmodios usuales que parasitan al humano. Pero puede haber un brote episótico, en primates. Y desde este brote episótico puede transmitirse el plasmodium simium a los humanos. De hecho, ocurrió epidemia de plasmodium, de malaria, por una especie distinta llamada plasmodium simium, en Río de Janeiro. Tengan siempre presente esta posibilidad. El anofelino es un mosquito díptero, orden Diptera, solo el Nematocera, familia Culicidae, género Anopheles. Está muy vinculado al humano y es preferentemente citadino, urbano. No le gusta tanto el campo. Miren esta imagen, solo para ver a Brasil. En rojo está pintado la presencia de Anopheles darlingui. Darlingui en América, Cartesia en África. Son dos vectores muy buenos para transmitir la malaria. Y solo la presencia de estos vectores ya garantiza una buena transmisión de paludismo. Aparte de Darlingui, en Brasil tenemos Anopheles albitarsis. Y en la parte costera tenemos al Anopheles aquasalis, agua salada, un vector que tolera cierto grado de salinidad. Tenemos Anopheles pseudopuntipenis y Anopheles albimanus, presentes obviamente en el Pacto Andino, en Ecuador. Pero la parte oriental del Ecuador tiene a Darlingui como vector de la malaria. Cuando hablemos de malaria les voy a contar lo que pasa en estas partecitas de aquí. Sí se ve lo que se mueve el cursor, ¿no es cierto? ¿O no se ve? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. La próxima clase les cuento qué sucede, por ejemplo, en la India, en estos países asiáticos, donde se nota el efecto de la lluvia, de las lluvias monzónicas, que provocan un aumento de casos en este continente asiático. Y les explico qué pasa en África, que es un continente lleno de problemas sociales. Sería un loco el médico que vaya a querer controlar la malaria en África, con el riesgo de que le metan un tiro en estas peleas intestinas de los países africanos. Por eso es la mortalidad. Y van a ver ustedes que la malaria está distribuida en zonas tropicales y templadas de 0 metros a 1.200 metros de altitud, donde viven más de 2.100 millones de personas, y dependiendo del año, años muy lluviosos, mayor incidencia, años más secos, menor incidencia. Hagan cuenta que ocurren 300 millones de infestados, y de estos, tal vez menos de la mitad o la tercera parte sean sintomáticos, sean casos clínicos que busquen atención y diagnóstico. El resto de gente se parasita, como ya vive en zonas endémicas largo tiempo. La próxima clase van a entender cuál es el riesgo de este tipo de pacientes que mantienen parasitemias bajas, producen gametos y por ende no son tratados adecuadamente. La morfología del mosco. El mosco tiene una parte cefálica llamada cabeza. La cabeza tiene un elemento central llamado proboscis, por el cual el mosquito pica, introduce la proboscis, inyecta saliva que contiene trofosolitos, o contiene merosolitos, o contiene esporosolitos. ¿Qué contiene la saliva? ¿Ya vieron ustedes parasitología, jóvenes? No tienen excusa. Deben saber ya. La saliva del mosco tiene esporosolitos. Junto a la proboscis hay unos elementos que están cortados llamados palpos. Los palpos le permiten al mosco, una vez que se posa, sentir dónde está
usando un vaso sanguíneo y realiza la picadura. Y junto a los palpos tenemos las antenas. Las antenas permiten a la mosquita encontrar a su fuente de comida por el aroma y también por el CO2 de la respiración. Y le permite a la hembra encontrar a su pareja, a su macho, y viceversa, el macho a la hembra. El tórax tiene un elemento anatómico llamado mesonoto. El mesonoto es importante para identificar a un Aedes aegypti, porque a nivel del mesonoto, de esta parte de aquí, hay la figura como de una lira. Junto donde se une el tórax con el abdomen hay un elemento llamado postnoto y el escutelo. A ese nivel se implantan las alas. Las alas tienen unas líneas llamadas nervaduras y las nervaduras delimitan las celdas. Ustedes cogen un ala de un mosco con un microscopio un estereoscopio y se ponen a ver el ala del mosco. Cada especie de anofelino tiene una característica taxonómica en el ala. Yo viendo las alas del mosco puedo determinar una especie de anofelino. El abdomen tiene 7 segmentos abdominales y cada segmento, donde se une el segmento 1 con el 2, hay un orificio respiratorio llamado traqueolo respiratorio. Donde se unen el 2 y el 3, el 3 y el 4, el 4 y el 5, el 5 y el 6, el 6 y el 7. En esas uniones hay orificios respiratorios. Echan pizza al mosco y el mosco no es que se come por la proboscis, ingresa por esta parte respiratoria el agente químico llamado insecticida. La mosquita va a poner huevos y va a poner en promedio 150 huevos por ovipostura. Esta fase demora 5 días y luego de que transcurren 5 días, hagan cuenta que menos de la mitad de los moscos que pone la mosquita eclosionan y salen las larvas. Las larvas viven 10 días, se cambian de ropa 4 veces, son más propensas al control biológico y luego de que transcurren 4 días se transforman en pupas. La pupa tiene una porción cefálica piriforme que contiene la cabeza y el tórax y lo característico es la forma, la morfología que tiene. Es inconfundible la forma de una pupa de un insecto. Y luego de que transcurren 5 días se transforma en un insecto adulto o imago. La primera ovipostura hace la mosquita al día 9 de vida. Algunas las hacen al día 10, otras al 11 y otras al 12. Las siguientes oviposturas las hace cada 3 días. Si la mosquita puso huevos por primera vez el día 9, 12, segunda, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Una mosca que puso huevos al día 9 podrá hacer 8 oviposturas. Una mosca que puso huevos al día 12, 12, 15, 18, 18 y 21, 24, 27, 30. Podrá hacer 7 oviposturas. Entonces, si pone al día 9, hará 8. Si pone al día 10, 8. Si pone al día 11, 7. Si pone al día 12, 7. 7 veces a 8 veces puede poner huevos la mosca. Quiero que recuerden este dato cuando les hable de la longevidad. Ya salieron, ya les dije que ponía en promedio 150 huevos con un rango que va de 30 a 260. Les dije que menos del 50% de huevos se pierden, se mueren, no eclosionan, no salen larvas. ¿De qué depende el número de huevos? De 3 factores. Depende del espacio disponible. Si la mosca encuentra una laguna, una fosa grande, pondrá más huevos. Si encuentra un cuenco, un recipiente pequeño con agua, pondrá pocos huevos. Depende de la fuente de alimentación que tenga la mosca. Se alimenta de sangre animal, de caballos, no del gente de carche, de equi, de caballos, o de bovinos. La hembra es más fértil. ¿Por qué? Porque esa sangre animal es rica en isoleucina y esto vuelve más fecunda a la mosca. Y depende de un tercer elemento que es la cantidad de sangre que ingiera. Generalmente las mosquitas pueden ingerir 5 microlitros de sangre. Hay mosquitas que empiezan a picar y rápidamente se le espanta la mosca y la mosca no acabó de alimentarse. Por lo tanto, si tuvo una carga de sangre pequeña, esto va a restringir también el número de huevos que va a poner en esa ovipostura. ¿Qué posición? Con más frecuencia, o más intensidad es de 6 a 9 de la noche. Luego de que ya salió la larva,
Vamos primero a esto de la supervivencia. Yo tengo un huevo. Este huevo de sin agua resiste 5 días. Si yo tuviese aquí un huevo de Aedes aegypti embrionado, seco, este huevo puede tolerar hasta un año o más en esta condición y mantiene la capacidad de supervivencia del huevo en condiciones de sequedad. La larva, como ya les dije, duraba 10 días, se cambiaba de ropa 4 veces, sufría 4 mudas y está sometida a factores abióticos, como es el pH del agua y la temperatura del agua principalmente. pH neutro, ligeramente alcalino o ligeramente básico, con una temperatura de 21 a 33 grados. Si está el agua calentita, el ciclo se hace más rápido. Si está el agua fría, el ciclo se lentece. Depende mucho también de las precipitaciones. Si puso huevos en un recipiente y empieza a llover copiosamente, desborda el recipiente y puede acarrear larvas o pupas muriendo fuera del agua. En cuanto a los factores bióticos, le gusta la vegetación vertical en el agua. ¿Por qué? Porque lentece el curso del agua, le protege de depredadores y también le da mayor chance de alimentarse. Hay vegetación acuática horizontal, vayan a la costa y ven en las pozas. Son unas plantas con unas hojas redondas, grandotas y unas flores color fucsia. Ese tipo de vegetación interfiere en la interfase aire-agua, provocando la esquila de la mosca, por lo tanto no le gusta. ¿Cuál va a ser el hábitat del larvario? Hay mosquitas que ponen huevos en sitios claritos, soleados, con mucha luz, otras en zonas con poca luz, con penumbra, otras con agüita clara, otras con agüita con vegetación que tenga algas o verdín. A algunas moscas les gusta que el agua tenga un poco de polvo o que tenga un fondo cenagoso. Lo que no le gusta a la mosca es que exista contaminación orgánica, orina o heces de animales o de humanos. ¿Por qué? Porque esa contaminación permite la proliferación de bacterias y por ende la muerte de las larvas. Repito que fluctuación en el nivel del agua por la lluvia puede afectar el desarrollo y la reproducción. Si la temperatura aumenta y llega a los 43 grados o más, flocuran las proteínas y la mosquita muere. Como ya indiqué al inicio de la clase, Anopheles aquasalis y Anopheles deiseni, aquasalis en América y Deiseni en África, son tolerantes del agua salada, pero no al 100%, no agua de mar, porque el agua de mar mata a cualquier forma inmadura del árbol de pupa. Le gusta una salinidad que tolera máximo del 50%. 2 litros de agua dulce, 2 litros de agua salada, agua de mar. Cuando la salinidad llega a 75%, el crecimiento ya se detiene. Se inhibe el crecimiento, pero no causa la muerte. Para especies que toleran salinidad. La pupa ya indiqué que duraba 5 días, tiene una forma característica que es fácil distinguir. Luego de que ya cumplió la fase puparia de 5 días, la pupa se queda inmóvil, empieza a meter aire entre la piel del insecto adulto y la cutícula de la pupa. Mete aire hasta que se infla la pupa y se rompe. Saca la cabeza, saca el tórax, saca el abdomen. Las alas están recogidas, inyecta endorfina, extiende las alas, deja secar y levanta vuelo. Una vez que la mosquita levantó vuelo, la mosquita va a conocer a su pareja, su mosquito macho, y se enamora una sola vez en la vida y tiene una sola vez sexo con el mosco y con una sola vez que tenga cópula con el mosco queda embarazada. Puede haber el apareamiento más intenso en 2 horarios, al atardecer de 6 a 7 y al amanecer de 5 a 6. Son las horas de mayor apareamiento de las moscas. Copula una sola vez. En cuanto a la selección del huésped, generalmente la mosquita puede alimentarse de sangre humana o animal, pero prefiere picar 21 veces más a un caballo que a un humano. Prefiere picar más a un bóvido 3 a 4 veces. Hay variaciones raciales. Pica más al blanco que al mestizo, que al indígena, que al amarillo, que al moreno. Variaciones raciales. Prefiere picar más al adulto que al niño. Prefiere picar más al hombre que a la mujer. Hagan la prueba. Vayan a la playa en pareja. Se acuestan chuchitos de la cama y cuentan cuántas veces le picaron al hombre y cuántas a la mujer. Y van a ver que es cierto que hay un rango de picadura de 4 a 1 en relación al sexo masculino versus el femenino.
Es importante saber que la mosca se adhiere. Como les dije, la bipostura la hacía al día 9 la primera, y la siguiente al día 12 y la tercera al día 15. Esta parte sí quiero que entiendan bien, porque de esto depende el resto de la clase. Kevin Castillo. ¿Dónde está Kevin Castillo? Aquí doy presente. Si una mosquita tiene 3 lastimados en el ovario, el ovario de la mosca es como un racimo de uvas, largo el racimo, en color gris violáceo, color violeta, color grisáceo. Si yo veo que en el ovario de la mosca hay unos lastimaditos llamados reliquia folicular, estigma folicular, dilatación folicular, yo digo que en ese sitio salieron huevos. Si la mosca, a ver, Kevin, yo vi la bipostura, ¿qué día? Día 9. 9, luego al 12 y después a 15. Si tiene 3 lastimaditos del ovario, ¿qué edad tiene la mosca? Cristian, a ver, vamos con esto. Stephanie Cuevas, ¿dónde está? Aquí, doctor. ¿A qué edad ponía huevos la mosca por primera vez? ¿A los 9? 9 días. La segunda vez que ponía huevos, ¿a qué edad tenía? 12. Si pone huevos por tercera vez, ¿a qué edad tendría? 15. Si yo cuento, así, yo capturo una mosca, le doy anestesia, está viendo visita la mosca, le hago una cirugía, hago una incisión, media una incisión de la parotomía, abro los planos del abdomen y llego al contenido abdominal. Y veo el ovario. El ovario es como un racimo de uvas largo. ¿Han visto racimos de uvas? Imagino que sí han de haber visto. Un racimo de uvas largo, así como con bolitas, el ovario. Si ven en ese ovario unos lastimados que implica la salida de huevos y tiene 3 lastimados, esa mosquita, la mosquita es vieja. Ha puesto 3 veces huevos. Tiene 15 días de vida. Es una mosca vieja. ¿Qué implica tener una mosca vieja? Implica que en mi área de trabajo no funciona el control que se está efectuando para mantener población de vectores. Hembras viejas entonces indican ausencia de medidas de control y también indican un mayor riesgo de transmisión de patologías. La próxima clase, cuando veamos malaria, van a entender que el mosquito puede picar el primer día de vida, extrae gametos y en 14 días se cumple el ciclo biológico del vector. Trofozoito y maduro, esquizote y maduro, y está lista la mosca para transmitir, siempre y cuando en algún momento del ciclo el trofozoito y maduro se transformó en gameto. No sé si ustedes aprendieron el ciclo, jóvenes, pero es vital que ustedes sepan manejar bien los ciclos biológicos de los agentes biológicos para establecer medidas de control. Una mosca en promedio vive 31 días y un macho vive en promedio 24 días. Es importante determinar que las mosquitas sean sensibles o sean resistentes a los insecticidas. Imagino que han de haber leído resistencia a insecticidas. El próximo semestre van a ver que todo lo que aprenden ahorita en este módulo conmigo les va a ser útil para medicina tropical, si es que aprenden bien. Si encuentro resistencia de los moscos a los químicos, es un problema técnico que incrementa los costos de control. La resistencia no es brusca, es paulatina. Y depende de que el químico reduzca su efecto con el tiempo, de forma progresiva. Hoy día fumigo esta pared en la costa y está haciendo humedad, y está haciendo calor, y está haciendo viento. ¿Qué le hará el calor, la humedad al viento?
lo que está aplicado en una pared. Le mantendrá sin modificaciones o podrá haber una reducción progresiva del efecto del químico por acción del medio ambiente. Obviamente va a haber una reducción progresiva. La próxima clase van a entender ustedes lo que es un modelo de transmisión inestable de la malaria. Y yo, al vivir en el Ecuador, que es una zona inestable, yo debo aplicar el insecticida antes de que inicie el invierno y antes de que termine. ¿Por qué? Porque empieza a llover y hay un pico en la curva de la lluvia. Y llueve en el invierno, y al final del invierno la lluvia hace otro pico. La población de vectores replica, hace una cosa similar a la lluvia. Empieza a llover y los vectores aumentan. Y al final del invierno, también la población de vectores hace un siguiente pico. Yo, por lo tanto, debo poner insecticidas en el Ecuador antes de que empiece el invierno y antes de que termine, para que sea una aplicación correcta. Pero si yo fumigo en medio del invierno, eso es una aplicación extemporánea. El mosquito reposa del suelo a 90 centímetros, del techo a 90 centímetros, debajo de los muebles y detrás de los muebles. Son zonas donde el mosquito reposa con más frecuencia. Yo, cuando fumigue la casa, debo poner énfasis en estas áreas de reposo para que sea una correcta aplicación de la vivienda. Supongamos que soy un pícaro, un sinvergüenza, y estoy a cargo del programa de control de vectores. Y tengo para el programa $60 millones para controlar vectores. Y en vez de poner lo que dice el fabricante, por ejemplo, 3 gramos de insecticida A por metro cuadrado, yo, para ahorrar dinero, pongo la mitad del insecticida, por robarme plata. No pongo lo que está dicho por fabricante. ¿Le conocen al doctor Vallejo? ¿Se lo ubican al doctor Francisco Vallejo? Sí, doc. Sí, doc. Y fue el viceministro de Salud en esa época, que trabajaba en el ministerio. ¿Quién les puede contar lo que pasó en una época que estaba a cargo del ministerio de un doctor Cepeda y de un doctor Jambrisca, Patricio Jambrisca? En esa época fumigaron con talco, porque no era ni siquiera desinfectante, era una cosa blanca, y se robaron plata en cantidades. Usaron dosis uretales mal rociadas, y de esa manera el vector puede generar resistencia. Ahora, yo me robo de la casa una telita llamada visillo, y con el visillo construyo un insectario, que es una cajita de tela que tiene paredes de visillo, y dentro de esa caja meto una tabla de 1 metro cuadrado. Y en esa tabla de 1 metro cuadrado aplico un insecticida cualquiera de acuerdo a la dosis que recomienda el fabricante para tal o cual especie de mosca. Para Aedes puede ser una concentración, para Anófeles otra concentración. Yo voy a establecer, como es un estudio específico para Anófeles, cuál va a ser la dosis que recomienda el fabricante del insecticida para aplicar en 1 metro cuadrado. Y meto la tabla con 100 moscos. Si el químico que está aquí mató 99 o 100 moscos, la totalidad son sensibles. Si mata el químico que puse en esta tabla menos de 80, 79 para abajo, son resistentes. Y si mata de 80 a 98, me obliga a hacer un nuevo estudio. ¿Por qué? Porque puede ser aparentemente sensible o puede ser aparentemente resistente. Debo volver. La resistencia se debe a este efecto o este poder que tiene el químico, que se reduce con el tiempo. Por un mal momento de elegir la aplicación del químico, ya les expliqué, Ecuador, país de transmisión inestable, debe aplicarse el químico antes de que empiece el invierno y antes de que termine, porque esa es la norma. Si hago una mala cobertura de la vivienda, factor que favorece la resistencia. Ya saben dónde el mosco reposa. Y también si utilizo un mismo insecticida a largo tiempo, como me resulta barato comprar un insecticida que vale, qué sé yo, el litro, $2, y es barato, yo voy a seguir usando ese químico a largo tiempo. ¿Qué genera el uso constante a largo tiempo del químico? Genera presión selectiva y el aparecimiento del gen de resistencia del mosquito
que tiene un poder de penetración total, 100% de prole, de hijos que nazcan de una madre resistente. Hay mosquitas flaquitas, que crecieron en hacinamiento larvario. La mosca puso huevos aquí y poca agua, con poca comida, crecieron las larvas, las pupas, y salieron moscas con poca grasa, flaquitas, chiquitas. Pero crecieron otras moscas en una cocha grande, una poza, donde había buena comida y había espacio para que las larvas naden, hagan ejercicio, van a ser moscas sanas, van a ser moscas grandes, moscas con bastante grasa que serán más resistentes. Ahora, si yo detecto resistencia, la sensibilidad puede recuperarse con el tiempo, cambiando los insecticidas, porque se desarrolla una resistencia a un químico particular. Pero si utilizo otro insecticida, también se recupera. Ahora, aquí está la ciudad donde se generó resistencia. Y a 60 kilómetros hay otra ciudad donde los mosquitos son sensibles. Y unos mosquitos que eran muy aventureros deciden irse de la casa, de la ciudad que era sensible, a la ciudad resistente. El viento les ayuda a los moscos que puedan avanzar hasta 30 kilómetros diarios. Y probablemente en pocos días lleguen mosquitos a una zona donde existe resistencia. Y los mosquitos sensibles se van a casar con mosquitas resistentes. Imagino, jóvenes, que ustedes ya aprendieron genética. Me imagino que el joven Kenvin Cando sabe muy bien la genética. Pienso que la niña Isabel Mantilla sabe muy bien genética. Préndame la cámara, María Isabel Mantilla. ¿Quién le dio genética a ustedes, segundo? El doctor Ramiro López. ¿Y le enseñó bien el capítulo 3 o solo pasaron viendo las fotos del capítulo 1 al 2? No usamos ningún libro de... Bien, entonces ustedes aprendieron genética. ¿Saben las leyes de Mendel? ¿Qué pasa si yo le caso a un mosco sensible con una mosca resistente? O sea, van a haber hijos resistentes y otros sensibles. Van a ser unos que son mosquitos resistentes, nacerán hijos sensibles. Esta, digamos, cópula de mosquitos sensibles con resistentes finalmente permitirá recuperar la sensibilidad en una zona geográfica. ¿Está claro el mecanismo? Imagino que está siguiendo la clase. Ya indiqué que la resistencia tiene un carácter simple autodominante completo con poder de penetración del 100% de la población de vectores que descienda de una mosca resistente. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? ¿Por dónde absorbía el químico? Por estos orificios respiratorios. Si la mosca absorbe menos, porque ya van a ver lo que tiene la mosca para absorber menos químico. Un factor fisiológico llamado irritabilidad de comportamiento. Una mosquita que reciba dosis subletales empieza a producir en su hígado enzimas que metabolizan el químico. Y el tercer elemento es el gen de resistencia. Yo puedo hacer una resistencia solo por absorción reducida o por incremento de degradación o por el gen de resistencia. Puede ser aislada o combinada entre los factores. ¿Qué voy a hacer ante casos de resistencia? Yo voy a emplear otras medidas complementarias. De pronto encuentro una poza y sé que echando tierra en la poza la seco. O sea, un canalito para que drene el agua de la poza, yo puedo secar la poza. Yo puedo proteger a la gente mediante barreras físicas, puedo hacer el control biológico. La idea es que ustedes apliquen químicos en zonas donde la intensidad de transmisión sea máxima, sean zonas de alta endemicidad. Aplicando dos químicos simultáneamente, alternando químicos, haciendo estudios de resistencia. Ya saben cómo se hace. Se pone un insectario 100 moscas con una tabla de 1 metro cuadrado que tenga la dosis para matar esos moscos recomendado por el fabricante de ese agente químico. Y esto depende obviamente de una vigilancia epidemiológica para detección precoz de resistencia, especialmente en áreas agrícolas. Aquí
está mi plantación de banano. Y viene el avión y va fumigando la plantación. Pero el viento lo que hace es esparcir a los linderos de la propiedad, de la plantación, insecticidas en dosis subletales. ¿Qué va a pasar con estas dosis subletales? De pronto van a dejar a la mosquita tonta por el químico, pero no la matan. Y igualmente la mosca rapidito va a desarrollar enzimas que metabolizan al insecticida o desarrollan resistencia genética. La irritabilidad de comportamiento es una forma de resistencia fisiológica que le evita al mosco captar una dosis letal de un insecticida. Esta irritabilidad de comportamiento o es natural o es inducida. ¿Y qué implica un cambio de comportamiento? Una vez que la mosquita se posa en una pared que tiene un agente químico, la mosca se pone nerviosa y levanta vuelo. ¿De qué depende la irritabilidad de comportamiento? De que la mosca está media modo raro. Una mosca con estómago vacío, con hambre, es una mosca que está activa. Depende del momento del día que sea la observación. Van a leer ustedes en el texto que hay horarios de mayor actividad hematofágica, hay momentos de reposo de la mosca y puede coincidir. Depende de las condiciones de luz, del sitio y de la especie de vector. Imagino que ustedes han ido a la playa y en la playa han comprado un repelente, han comprado detán y se han echado detán con fe y alegría. Al final se han picado los moscos. No funcionó el insecticida y van a entender el porqué. No funciona el repelente. El repelente se aplica tópicamente. La idea es que el aroma que genera el repelente no sea agradable para el mosco y el mosco no se acerque y no les pique. Es útil en visitas temporales a zonas maláricas y la efectividad está en relación al hábito alimentario que tenga el vector. Tengo dos vectores, Anopheles albimanus en América y Anopheles gambiae en África, que son hasta 7 veces más tolerantes a un repelente. Por eso, ustedes pueden bañarse con detán, igual serán picados. Obviamente, la concentración de repelente varía de producto a producto. Hay productos buenos. Entre un detán y el producto off de Johnson Johnson, me quedo con el off, que es más efectivo. Ahora, si voy a un área donde hay un montón de moscos, una nube de moscos, es probable que en esa nube de moscos exista mosquitos resistentes, tolerantes al repelente y por ende el efecto del repelente va a ser anulado. Vamos a entrar al control y terminamos la clase. Yo puedo poner en las puertas de la casa unas mallas, puedo poner en las ventanas de las casas unas mallas para que el mosquito no pueda entrar. Establezco una barrera física. Yo voy a dormir con un toldo. ¿Qué implica el toldo? Implica una barrera física entre el vector y el ser humano. El vector se lo hace en el sitio, en la comunidad, se compra tela, pisillo, se cose y se arma un toldo. La idea es que el contacto entre el humano y el vector potencialmente infestado se reduzca y será útil en el ámbito local con participación comunitaria. Me imagino que todavía no ven farmacología, pero quiero que pongan atención cuando les enseñe los antimaláricos. Y van a entender que hay antimaláricos que tienen una acción para matar las formas hemáticas del plasmodio. Pero hay otros antimaláricos que eliminan las formas sexuadas. La próxima clase vemos. Ustedes ya aprendieron en parasitología. No voy a preguntar ni el nombre del profesor, pero espero que todos hayan aprendido el ciclo biológico de la malaria para que entiendan dónde van a usar el tratamiento. Para eso va a servir también. Yo tengo 3 fármacos que son gametocidas: primaquina, pirimetamina o proguanilo. Yo le doy al paciente y el paciente toma el antimalárico y el antimalárico circula por la sangre. Y si viene una mosquita y pica a un paciente y extrae los gametos, también va a extraer el antimalárico primaquina, pirimetamina o proguanilo, que actúa el antimalárico en el estómago de la mosca matando los gametos. Acción gametocida. Control farmacológico. Yo tengo un laboratorio. Y el laboratorio produzco por montones los pescaditos. Gambusia, Poecilia, Astianax o Ciclasoma. El más usual es del gambusia. No les voy a pedir que se aprendan estos nombres, no tiene sentido. Pero sí que recuerden que haré control biológico con pescados. O con los huillis, con los renacuajos.
con los sapos, cuando están en esa fase inmadura, o con insectos. Hay unas larvas de Toxolinchitis brevipartis o Toxolinchitis rutilus. Esas larvas de estos dos insectos son carnívoras, se comen larvas o pupas de otros insectos y de esa forma se hace control biológico. Tengo un laboratorio y produzco hongos a gran escala. Beauveria baciana. Yo espolvoreo hongos. ¿Y qué hace la Beauveria? Es un herbicida, bloquea las tráqueas, la parte respiratoria y produce toxinas matando a larvas. Yo tengo Babraya culicis. ¿Qué hace este microsporidio? Ingiere la mosquita en fase de larva de pupa y cuando ya es insecto adulto, interfiere el desarrollo del plasmodio en el estómago de la mosca. Reduce la longevidad. Si la mosca vivía 31 días, la mosca vivirá menos tiempo. Y reduce la fecundidad. Si la mosca ponía 150 huevos por ovipostura, multiplicado por 8 oviposturas, da 1.200 huevos en su vida, promedio. Imagínense que yo reduzco un 30% la fecundidad. Estoy hablando de reducir casi 400 huevos puestos por la mosca. Coelomomices es otra especie de hongo que parasita especialmente larvas de Aedes. Tengo Apistospora y Nosema gera. ¿Qué hacen estos hongos? Una vez que ingiere la larva y está en el insecto adulto, le hacen menos viejo. Reduce la producción de huevos. Generalmente Apistospora Nosema afecta a larvas de primer y segundo estadios. También puede reducir la población de las infestantes. Lamentablemente el efecto es de corta duración. Yo puedo tener un laboratorio y produzco 2 bacterias, el Bacillus thuringiensis o el Bacillus spiaricus. Son de fácil aplicación, son herbicidas. La larva se come y se muere. Matan las bacterias. De este grupo, ¿quién recibe conmigo Humanidades Médicas Bioética? ¿Quién recibe? El 7. Ajá, este 7, Doc. 7. Cuando el 7 reciba la clase de Ingeniería Genética en Humanidades en Bioética Clínica, se va a contar del maíz BT, el maíz transgénico. ¿Qué hicieron al maíz BT? No sé si han leído ustedes, Monsanto, una empresa gringa, incorporó a la parte genética del maíz genes del Bacillus thuringiensis. Por eso se llama maíz BT. Es un maíz que es resistente a una plaga que es una especie de mariposa que parasita y destruye el maíz. Yo tengo parásitos vermíticos. ¿Cuáles son? Romanomermis culicivorax o Romanomermis iyengari. ¿Qué hacen estos 2 parásitos vermíticos? Infestan larvas. Imagínense que una larva esté enferma. Nacerá de ahí un insecto enfermo también. Yo tengo unos artrópodos acuáticos de la clase crustácea llamados mesociclops o macrociclops. Son copépodos, pulgas de agua. Si yo cojo un vaso que tengo 1 litro de agua lleno de larvas y les pongo aquí a 10 pulgas de agua, o 10 pulgas de agua, o deja una larva viva de anófeles, de Aedes, de cualquier especie. Y un control biológico. Pero vamos al control genético. Cuando inicié la clase, les conté que las mosquitas se enamoraban una sola vez en su vida. Y tenían intimidad una sola vez en su vida con un mosquito macho. Antes que había más tiempo me dedicaba a explicarles cómo es el acto sexual del mosco, lo que es el adagogus, el receptáculo genital, para que entiendan. Pero ahora basta que entiendan que una sola vez copula una mosca con un macho. ¿Y qué pasa si yo le presento a esa mosca un macho que es estéril? Indra, ya sabe lo que es la esterilidad, ya sabe, ¿cierto? Sí, Doc. ¿Ya vieron? Saben que la esterilidad es la incapacidad de fecundar. Yo tengo un laboratorio con miles y miles de huevos de anófeles. Yo a esos huevos de anófeles les incubo a baja temperatura. Cuando yo incubo huevos a más temperatura alta, predominan hembras. Si incubo huevos a baja temperatura, menor temperatura, predominan machos.
A sabiendas que va a haber en un lote de huevos machos, cuando ya están en fase de pupa, yo pongo un tubo de rayos de X, un tubo de rayos catódicos, un tubo que tenga radiación y les doy radiación a las pupas. Y tengo la certeza que esas pupas serán estériles, el 100%. Ahora, yo no conseguí radiación, pero tengo un producto llamado Visacir. Yo pongo Visacir, donde están las pupas, y el 90% de pupas se esterilizan. O consigo un quimioesterilizante óxido y sulfuro de acidinilfosfina. Con esto logro también generar esterilidad en el 90% de pupas. Salió de la fase puparia el insecto adulto. Yo, como le incubé a menor temperatura, sé que predominaron machos. Y les meto a los moscos de una funda plástica. Me voy llevando contento la funda plástica a los sitios de reproducción y suelto mosquitos machos estériles. ¿Para qué? Para que la mosca, obviamente que va a tener su intimidad porque es parte de su ciclo biológico, la mosca tenga intimidad con un mosquito estéril y por ende la mosca sea infértil y no produzca huevos embrionados. Ese control genético. Por favor, la idea es que ustedes hoy noche, hoy, que se pongan a hacer su cuestionario. Mientras más pronto hagan, la clase les va a ser útil. Mientras más tiempo dejen pasar, en 24 horas la cantidad de información que tenían aquí en la cabeza se pierde. A las 48 horas se pierde casi el 40-50%. Si pasan 3 o 4 días, prácticamente esta clase es como que no lo hubieran recibido. Así que siempre trabajen en ese sentido. ¿Por qué les mando a hacer el cuestionario? Porque es una forma de estudiar de muy alto valor, rédito. Funciona y funciona bien. Bueno, jóvenes, vayan a descansar, vayan a comer, vayan a dormir, vayan a mensajear al enamorado, a la enamorada, lo que quieran hacer, pero trabajen con tiempo. ¿Por qué? Porque la materia se acumula. La próxima semana yo descargo para la clase de la próxima semana de malaria y van a ver cómo la cantidad de materia se va incrementando. Cuídense, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.